Centro de Jardinería Viveros del Cerecedo, donde encontrará la mayor selección de árboles frutales y rosales a raíz desnuda, listos para su plantación en estas fechas. El mayor surtido en plantas de interior y de temporada y, como siempre, todos los complementos para disfrutar de su terraza o jardín en invierno. Venga a visitarnos. Viveros del Cerecedo patrocina Naturaleza Viva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de volver a saludarles una semana más. Bueno, hoy traemos un montón de cosas para contarles. Les vamos a hablar de plantación de frambuesas, porque ahora es el momento, saben que es el momento de los frutales, y en el capítulo de pequeños frutos la verdad es que las frambuesas nos van a dar un buen juego a la hora de colocarlas en nuestro jardín. Ya lo verán luego. Pero también les hablaremos de una planta de interior como la Guzmania y despediremos mostrándoles una buena opción a nivel decorativo para colocar con nuestras orquídeas. Pero antes vamos a hablar de Rhododendron. Les dejo con ello. Al igual que ocurre con otras plantas como el pieris, la camelia o el brezo, el Rhododendron pertenece a la gran familia Ericaceae, a la que la mayoría de sus representantes florecen en primavera y son nativos del Asia sudoriental. El género Rhododendron aglutina un buen número de especies, subespecies y miles de variedades. Pero en el que hoy nos ocupa, además de la especie silvestre Rhododendron punctium, las más conocidas son híbridos obtenidos en Europa, algunos de ellos con más de 3 siglos de historia. Aunque hoy en día su cultivo está muy deslocalizado, en Europa la Bélgica flamenca sigue siendo la zona de referencia tanto en investigación para la obtención de nuevas variedades como en superficie de cultivo. Antes de plantarlo en nuestro jardín o en una maceta, debemos considerar una serie de factores que garanticen un buen crecimiento y floración más adelante. Se recomienda buscar un lugar protegido de los fuertes vientos y, aunque toleran las heladas, no está de más un lugar ligeramente protegido de estas. Como buenas acidófilas, los rododendros crecen mejor en suelos con un intervalo de pH de 4 a 6. Es recomendable el aporte de un sustrato específico en plantación, rico en materia orgánica y con características que aseguren un buen drenaje. El sol no es fundamental para la planta. Puede crecer sin demasiados problemas en zonas umbrías del jardín. Estos emplazamientos contribuyen a que sus floraciones sean más duraderas, si bien el lugar más favorable es un emplazamiento en semisombra. Las variedades de hoja pequeña son más resistentes a la radiación ultravioleta, ya que por lo general sus floraciones son también más precoces. ¿Y cuándo plantar? Sería la siguiente pregunta. El periodo de plantación es muy amplio, prácticamente a lo largo de todo el año. Sin embargo, el mejor momento es el otoño y el comienzo de la primavera antes de la floración. Una vez plantado, si desea disfrutar de sus rododendros durante mucho tiempo, 3 consejos le podemos dar: riegue, abone y pode. Riegue incluso en invierno. Además, se debe utilizar algún tipo de acolchado que impida la deshidratación de sus raíces, que son bastante superficiales. Durante la temporada de crecimiento, desde abril hasta octubre, la planta necesita alimentación con el fin de obtener un crecimiento y floración óptimos. Un fertilizante NPK con una fórmula hecha para plantas acidófilas, complementado siempre con un producto que aporte oligoelementos, no solo hace que nuestro rododendro se desarrolle, sino que contribuye a que tolere mucho mejor los rigores invernales y se evite la peligrosa clorosis férrica. La poda se realiza poco después de la floración. Se recomienda quitar las flores marchitas sin dañar los nuevos brotes. Con los años será necesario rejuvenecer la planta. Puede hacerlo mediante el corte de las ramas viejas, pero siempre conservando madera del año anterior. Estamos en pleno invierno y vamos a plantar pequeños frutos. Hoy les traemos frambuesas y grosellas. Nuestra siguiente protagonista ya no fructifica. Hoy les recomendamos Guzmania. Y para concluir, unas cuantas macetas un poco especiales para nuestras orquídeas.
Bueno, pues vamos a plantar frambuesas. Pero ¿dónde plantaremos? ¿Cuál es el mejor sitio para colocar una o varias plantas de este grupo tan característico y tan especial? Bueno, pues no sé si lo saben, pero se lo digo, las frambuesas son plantas muy similares a las moras, las zarzas que crecen por aquí cerca de los ríos y en muchos sitios, pues la frambuesa es una planta similar, va a ser un arbusto de porte trepador, algunas variedades de crecimiento muy rápido que van a adquirir tamaños pues ciertamente importantes, con lo cual lo primero que necesitamos es una pared o un soporte para colocarlas. Si tenemos, por ejemplo, en el jardín una tapia o una verja o un lugar donde podamos atarla con facilidad, ahí puede ser buen sitio para colocar una planta de frambuesa amarilla, por ejemplo, como este Rubus Fall Gold que tenemos por aquí. Ese lugar de plantación, además de ser un lugar donde nos permita atarla y guiarla, pues ha de ser un lugar bien iluminado. Todos estos pequeños frutos, o al menos la gran mayoría, gustan de lugares bien iluminados. El fruto, aunque es un fruto de verano, necesita unas cuantas horas de luz para madurar y así pues tener una producción de mucha mejor calidad y mucho más rápido. Pero, por ejemplo, si tenemos un sitio con no excesivamente iluminación y nos apetece colocar una frambuesa, una de las más resistentes, o que, mejor dicho, menos horas de luz necesita, es la frambuesa negra, la conocida como Rubus Black Jewel. Es una de las variedades que mejor se adapta a ese lugar que tenemos un poco más protegido del sol o que no recibe tanto la luz como otras zonas del jardín. Bien, pues una vez seleccionado el sitio, el siguiente paso pues será lógicamente la plantación. La plantación es idéntica a cualquier tipo de arbusto, cualquier planta de estas características, simplemente pues retirando los soportes y la maceta la colocaremos, la plantaremos en el jardín. En el caso de las frambuesas y en general de estos pequeños frutos, es muy importante el capítulo de abonado. Un producto específico para pequeños frutos, como este que tenemos aquí, es muy importante aplicarlo sobre todo al principio de la primavera para conseguir una buena brotación y que sobre esos brotes, siempre la frambuesa va a florecer y va a fructificar sobre brotes del año, con lo cual si tenemos una buena brotación vamos a tener mayor floración. Más variedades, aparte de las dos que hemos visto, pues bueno, las frambuesas típicas, Mailing Promise, el Tay Berry, que es la frambuesa un poquito alargada, un poco más grande de tamaño, o por ejemplo, pues la frambuesa típica, que es la variedad Logan Berry. Logan Berry es la frambuesa pues más tradicional, muy similar a las moras en cuanto a crecimiento y en cuanto a comportamiento, y que mayor producción, mayor cantidad de frutos, pues vamos a obtener. Busquen un lugar en el jardín, un sitio a pleno sol, a poder ser, y disfruten porque vamos a tener una gran cosecha de frambuesas. Hoy hablamos de plantas de interior y le toca el turno a una planta, pues he de reconocerle, una de mis favoritas. Se trata la Guzmania. Y en este género, en este grupo de plantas, la firma Decorum nos ofrece pues un montón de posibilidades y hoy les mostramos pues tres de las que a nuestro juicio pues son un poco las más representativas. Por ejemplo, por aquí tenemos la Guzmania Soledo. Soledo es una variedad de Guzmania de porte bajo, no es una Guzmania alta que tenga pues una inflorescencia excesivamente alta, pero con un colorido muy interesante. Presenta pues una bráctea floral bicolor, o tricolor mejor dicho, con una parte central amarilla o anaranjada y bueno, oscureciéndose un poco hacia el borde, lo cual le hace tener un aspecto pues la verdad es que muy ornamental. Por otro lado, se trata de una de las variedades más duraderas, una de las variedades más fuertes y que durante más tiempo pues va a presentar esa bráctea floral coloreada que es el mayor atractivo de la planta. Por aquí tenemos otra variedad ya en un tono rojo, color característico de la Guzmania. Las primeras Guzmanias que aparecieron pues eran de este color, de color rojizo, y es la variedad Óptima. Óptima es una de las Guzmanias ornamentalmente más interesante, ya que su bráctea floral es de gran tamaño. Si se fijan un poquito, en comparación con la otra, con la Soledo, pues el caso de Óptimo es mucho más grande, ¿no? Es una bráctea floral de mayor tamaño, con lo cual pues muy interesante ornamentalmente. Es de color rojo, eso sí, aunque se oscurece un poco hacia el borde, el color característico, pero muy llamativo y por supuesto que sí, muy duradera. Y ya por último, otra variedad un poquito más extraña que hoy queríamos mostrarles,
Se trata de la Guzmania Torch. Torch, de ahí de lo de antorcha, ¿no? Por la forma que tiene tan característica la bráctea, ¿no? Parece ciertamente una antorcha. Pues es una Guzmania un poco diferente. Todavía le falta un poquito por abrir, todavía estos pétalos que tiene aquí tienen que abrir un poco más, pero bueno, la forma de la bráctea ya la están viendo, que es un poco diferente a las dos que hemos visto. Las tres son variedades muy resistentes que podemos tener perfectamente en interior, que podemos cuidar todos absolutamente de una manera muy sencilla y que van a dar colorido al interior de nuestra casa durante meses y más meses. Bueno, pues terminamos hoy hablando de macetas para orquídeas, porque a la hora de seleccionar un cubremacetas para una planta de estas características, para una orquídea, desde luego que es muy importante el diseño y el gusto personal, pero también debemos elegir una maceta, mejor dicho, un poco apropiada, ¿no? Una maceta idónea para el perfecto cuidado y mantenimiento de estas singulares plantas. ¿Y qué características o qué rasgos esenciales tienen las macetas específicas para orquídeas? Bueno, pues el primer rasgo fundamental de esta colección, por ejemplo, es el aspecto. Ven que es una maceta un poco más alta, en la cual pues prima un poco más la altura al diámetro, ¿no? Una maceta pues que confiere a nuestra orquídea pues un aspecto bastante estilizado, bastante bonito, que realza de alguna manera la planta, ¿no? Que es lo que trata un poco la maceta, ¿no? Que no sea la maceta, digamos, más destacable que la planta, sino que la realce un poquito. Bueno, esa es la principal característica. Y otra, también muy importante, es que ustedes saben que las orquídeas gustan de una buena humedad ambiental. Y para ello es muy útil este tipo de macetas. Pueden ver cómo tienen como una especie de doble fondo, ¿no? Presentan pues un rebaje, una zona, digamos, un poco ensanchada, que es donde va a sujetar el tiesto de plástico de la orquídea, y permiten en la parte de abajo una especie de depósito que nos va a permitir que tengamos ahí un poco de agua, una cierta cantidad de agua, y ese agua que nunca va a estar en contacto con la raíz, pues ayude un poco a que esta orquídea mantenga una buena humedad, ¿no? Desde luego que podemos elegir otro tipo de macetas, otro tipo de recipientes, pero este formato de macetas especiales, pues aparte de que estéticamente son las que mejor quedan a estas plantas, pues para su mantenimiento, para su cuidado, son ciertamente interesantes. Bueno amigos, pues no hay tiempo para más. Nos vamos, pero la próxima semana volvemos a estar aquí de nuevo. Tienen una nueva cita con el mundo de la jardinería y las plantas, aquí en Naturaleza Viva. Les esperamos.